el ascenso del hombre de acero. Stalin, nacido en Georgia, hijo de un zapatero en la mitad de la nada, en una ciudad que se llama Gori, en Georgia. Si algunos de ustedes han visitado Gori, saben que esto se encuentra en la mitad de la nada. Y formado en la clandestinidad desde los 20 años, encontró en los engranajes del Partido Comunista del Imperio Ruso en ese entonces y después de la Rusia soviética el terreno ideal para ascender. Tras la Revolución de Octubre, que sucede en 1917, se convirtió en comisario del pueblo para las nacionalidades. Ese fue su primer trabajo, porque venía de la periferia, venía de una región donde la mayoría de la población no era rusa, ¿sí? Y venía del sur de Georgia. Y en 1922 logró lo más importante tal vez de su carrera y algo que cambiaría el mundo para siempre, que obviamente en 1922 nadie imaginaría que fuera tan importante. Logró ocupar el cargo poco brillante en ese momento de secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética. Nada brillante al lado de, ¿no?, el flamante Trotsky, Zinoviev, el mismo Lenin, que eran personajes que podían cautivar a miles o millones de personas. Esta era una posición que entonces parecía menor, pero que él transformaría en el epicentro del aparato soviético. Desde ese discreto pero estratégico puesto, Stalin se dedicó a una tarea sistemática: controlar el partido desde adentro. Uno a uno, fue moldeando a su gusto los tres principales órganos del poder de toda la Unión Soviética: el buró político del partido, donde se decidían las grandes orientaciones; la oficina de organización, que distribuía los puestos clave, muy importante si uno quiere controlar el aparato estatal; y 3, el secretariado del Comité Central, que garantizaba la obediencia de toda la maquinaria soviética. Según el biógrafo de Stalin, Jean-Jacques Marie, ya en 1922 estos cuerpos estaban copados por personas que había puesto Stalin de manera estratégica: Andreyev, Kubishev, Molotov y luego Ratsutak, Mejlis, Kaganovich, personajes que después se volverían muy importantes. Todos ellos, hombres de puño cerrado, curtidos en la obediencia, sin brillo ideológico, pero incansables en su devoción y en su apoyo a Stalin. Stalin no era un teórico, no necesitaba serlo, pero sí supo vestir su ambición de una pátina doctrinaria. Apenas muerto Lenin en 1924, publicó Los Fundamentos del Leninismo. Sí, acá les tengo el libro. Este de acá es publicado en la Unión Soviética, se llama Cuestiones del Leninismo. Como lo ven, tampoco es que sea un libro pequeño. No es lo más brillante en análisis político, pero es una manera que tuvo Stalin de mostrar ese lado o reforzar ese lado débil de su intelecto y de su conocimiento del comunismo. Un manual en teoría de bolsillo que proclamaba su fidelidad al legado del líder Lenin. Lanzó la llamada Promoción Lenin, una campaña de reclutamiento masivo de jóvenes obreros sin formación a quienes ofrecía un nuevo tipo de ascenso social a cambio de obediencia. Esto es un cambio que empieza a ser importante. No eran esta nueva promoción Lenin, no eran cuadros ilustrados, sino soldados del partido, y Stalin era su general. Pero su autoridad no estaba asegurada. En ese ajedrez de poder, otros bolcheviques de la vieja guardia competían, como Zinoviev, Kamenev, Trotsky, Bukharin, entre muchos otros, y soñaban con suceder todos ellos a Lenin. Stalin respondió con realismo y pragmatismo. Si hay algo que sabía hacer Stalin, es conspirar. Respondió con una guerra interna que no tardó en volverse un baño de sangre que hasta el día de hoy recordamos. En enero de 1928, Trotsky fue desterrado a Alma-Ata, un destierro interno en la Unión Soviética. Y en 1929 finalmente fue expulsado del país y, como sabemos, después, durante la Segunda Guerra Mundial, va a ser asesinado en México. En 1929, después de ser expulsado, quedan algunos rivales de Stalin en el país: Zinoviev,
y Kamenev fueron arrestados, terminarán siendo fusilados, y el último, Bukharin, cayó poco después, y de hecho, por si no lo sabían, la confesión de Bukharin, probablemente después de una tortura, en donde acepta que él quería derrocar a Stalin y estaba conspirando para que cayera la Unión Soviética, su confesión tiene gotas de sangre. ¿Sí? Están los archivos. Y cuando, después de todo esto, llegó el momento de aplastar lo que quedaba de resistencia, Stalin no tembló. Entre 1936 y 1937, las grandes purgas barrieron cualquier intento de oposición. Esto fue masivo. Millones de personas fueron a la cárcel y a los trabajos forzados y muchas de ellas murieron. El terror organizado desde la NKVD, la KGB de entonces, la policía política que había reemplazado a la Cheka y a la GPU, se volvió un mecanismo rutinario de poder, se volvió una especie de órgano político, incluso dentro del Estado, ¿sí? De purgas de rivales de Stalin. Así, a finales de los años 30, el buró político había dejado de ser un órgano colegiado y realmente muy pocos miembros o exmiembros del buró político murieron de causas naturales. La inmensa mayoría de ellos murieron purgados. Había dejado de ser entonces ese buró político un órgano colegiado. Mandaba a Stalin y ¡pum! En abril de 1937 se creó una comisión permanente compuesta por la segunda generación de comunistas que había promovido Stalin, ¿sí? Entonces, esta comisión permanente no solamente tenía a Stalin, tenía a Molotov, a Voroshilov, a Kaganovich, a Yezhov, algunos de los personajes más siniestros de todos los tiempos, muchos de ellos líderes de la futura KGB y que llevaron al asesinato de miles y miles de personas por todas partes. Y estas personas decidían incluso sobre los asuntos más secretos en la política exterior. No solamente eran la policía política, sino también resolvían asuntos de política exterior.